Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Es un placer saber que estás ahí, que estamos juntos nuevamente abriendo la carta de amor de nuestro Dios Creador. Gracias por acompañarme. Te invito a que traigas tu Biblia y también a orar. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos estás regalando. Hoy volvemos a reconocerte como el único Dios vivo, el Dios creador, el Dios todopoderoso, a quien deseamos servir por siempre. Ahora, Padre, suplicamos que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos enseñe ahora a nosotros y nos dé las fuerzas para obedecerte y andar por tus caminos. Queremos escucharte, Señor. Háblanos. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Te amamos, Padre. Amén. La lección de escuela sabática para el martes 20 de agosto lleva por título El buen samaritano. Te invito a que me acompañes en la lectura de Lucas 10, 25 al 27. El intérprete de la ley que interrogó a Jesús ofreció un resumen tradicional de los mandamientos del Antiguo Testamento para llevar una vida aceptable ante Dios. ¿Qué relación tienen estos dos mandamientos? Lucas 10, 25 al 27. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando lo interrogaban, Jesús a menudo concluía sus respuestas con un resultado muy diferente al que buscaba el interlocutor. En relación a la instrucción de Levíticos 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Parece que muchos de los religiosos de su época dedicaban mucho tiempo y energía debatiendo la extensión y los límites de este principio del prójimo. Jesús ya había tratado que sus seguidores ampliaran la comprensión de este término, instándolos no solo a amar a sus prójimos, sino también a hacer el bien a todos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5, 44, 45. Cuando un experto en derecho religioso intentó probar a Jesús, recurrió a la pregunta tan discutida: ¿y quién es mi prójimo? Lucas 10, 29. En respuesta, Jesús relató la historia del buen samaritano, pero su respuesta concluyente a la pregunta no definió la terminología de prójimo. De hecho, Jesús dijo: ve y sé prójimo de cualquiera que necesite tu ayuda. Lucas 10, 36, 37. Ahora te invito a que me acompañes en la lectura de Lucas capítulo 10, versículo del 30 al 37. ¿Cuál es la importancia del contraste que hace Jesús entre los tres personajes que ven al hombre que necesitan su ayuda al costado del camino? Lucas 10, versículo 30 al 37. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele,
y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Como era común en las enseñanzas de Jesús, sus críticas más severas estaban dirigidas a quienes pretendían ser religiosos, pero mostraban poca preocupación por el sufrimiento de los demás. En la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que esta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la ejecución de actos de amor, en hacer el mayor bien a todos, en la bondad genuina. Esto está sacado del Deseado de toda la gente, página 460. En su enseñanza Jesús señala a un forastero, alguien considerado infiel a Dios, para demostrar cuál es el llamado de Dios a todos los que se dicen ser sus seguidores. Al igual que sus primeros oyentes, cuando nos acercamos a Jesús para preguntarnos qué debemos hacer para heredar la vida eterna, en definitiva nos instruye a ir y ser el prójimo de cualquier persona necesitada. Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título La tragedia humana es la oportunidad de Dios. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Juan capítulo 9, versículo 2. Jesús y sus discípulos encontraron a un ciego en su camino. Era un hombre condenado a una vida de oscuridad y tinieblas. Por aquellos tiempos, el único futuro para un ciego era pasar la vida entera pidiendo limosna en la calle. Dependiendo siempre de la buena voluntad de las personas para poder vivir, hoy la ciencia evolucionó tanto que nacer ciego es más un desafío que un problema. Existen abogados, músicos, catedráticos ciegos. El sistema de lectura braille revolucionó el mundo oscuro de los ciegos, permitiéndoles ingresar casi por completo a la sociedad y a la cultura. Pero en los días de Jesús, la situación era completamente diferente. Un ciego era un hombre sin muchas perspectivas futuras, sin esperanzas, sin sueños, sin planes de vida. Este pobre hombre ciego estaba condenado apenas a sobrevivir. Mientras Jesús veía a un hombre sufriendo y mientras su corazón era movido por la compasión, los discípulos veían un problema teológico. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Aquí se retrata patéticamente la diferencia de actitud entre Cristo y el ser humano. Jesús ve en el sufrimiento una oportunidad de servir. El hombre ve en el sufrimiento un tópico de discusión y análisis. Jesús está preocupado por el ser humano, en tanto que el hombre está más preocupado por la filosofía de la situación. La respuesta que Jesús dio a sus discípulos ha creado malestar en mucha gente. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Versículo 3. ¿Qué quiere decir que Dios permitió que una pobre criatura naciera ciega y viviera condenada a un triste futuro solo para tener la oportunidad de demostrar su poder? Pensar así sería atentar contra el carácter justo y misericordioso de Dios. ¿Cuál es entonces la explicación? La palabra griega Gina, que en el versículo se traduce como para qué, indica propósito. También se puede traducir como a causa de. Existen otros versículos como los de San Lucas 9:45 y Gálatas 5:17, donde esto sucede. Lo que existe
Lo que Jesús está diciendo a sus discípulos era: ni este pecó, ni sus padres. Pero ya que existe esta situación, las obras de Dios se realizarán. ¿Entendiste? Dios no es el originador de nada malo en este mundo. Todo lo malo proviene del enemigo de Dios. La enfermedad, el sufrimiento y la muerte vienen del padre de la mentira, de Satanás. Pero Dios, nuestro Dios creador, puede tomar nuestro sufrimiento, nuestras heridas y transformarlas en alegría. Lo que el diablo cree que podría ser el fin del hombre, Dios, nuestro Dios vivo, nuestro Dios creador, nuestro Dios todopoderoso, por su poder puede transformarlo en un espectáculo de bendición para el universo entero. Hagamos de este día un día de compañerismo maravilloso con Jesús, sabiendo que solo podemos verlo en el momento de dificultad si aprendemos a convivir con Él en los tiempos de paz. O sea, convivir con Él todos los días, a cada momento, siempre. Y recordemos, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Espero que tengas un muy bendecido día lleno de la paz de Dios. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí acompañándome.